¿por qué sí deberíamos aprender matemáticas para programar? Bueno, resulta de que este tema me parece bastante curioso porque lo hablo mucho con una persona con la que trabajo, ¿no? Que yo creo que al final las matemáticas sí te ayudan a programar mejor, pero no las matemáticas en general. Es un detalle muy importante. Realmente es la parte de la lógica y los conceptos. Ujú. Porque tú sabes que en la parte de programación utilizamos muchos conceptos que realmente vienen de la matemática. En Ujú. este caso, lo de las variables, lo de las funciones, la Sí. recursividad, la forma de optimizar a veces las cosas, pues si has llevado algo de matemática anteriormente, te va a ayudar mucho mejor a la hora de tomar una decisión. Pero Ujú. lo de los conceptos es muy importante. Y te diré de que incluso en la programación no solo la parte de matemática es importante, sino que hay cosas de filosofía. Y tú dirás, pero filosofía, ¿por qué? ¿Filosofía? ¿Por qué filosofía? Porque hay una parte de la filosofía que le abrió a la matemática otra puerta, que fue la de la lógica. Tú Ujú. sabes esto de lo de la tabla de Sí, la verdad, de sí, que sí. El Q, entonces sí. o, Sí, sí, lo conozco, lo conozco. pues entonces esto lo utilizamos mucho en la programación, tú lo sabes. Sí. Y pues eso, son conceptos, más Ujú. que todo. Sí. Yo, si una persona me dice, quiero estudiar programación, necesito estudiar matemática antes, yo creo que yo le diría de que algunos conceptos. Algunos conceptos. Yo creo que en el vídeo este que te digo que hice en su día hace ya muchos años, yo siempre digo una cosa con el tema de las matemáticas. O sea, las matemáticas es como si tú coges a dos personas y van a hacer una carrera. El que no tiene matemáticas vas a ir descalzo y corriendo. Pero el que tiene matemáticas va a ir con un cochazo. ¿Quiere decir que no vais a llegar a la misma meta? Yo creo que sí. Es decir, tú al final vas a cansarte, vas a correr, vas a tener que esforzarte más porque al final la programación es lógica. Es decir, si no has tocado mucha lógica, tienes que hacerlo. Cuando alguien que ha tocado muchas matemáticas, programarle es mucho más fácil porque ya está acostumbrado a resolver problemas de ese tipo, ¿no? No exactamente igual, pero bueno, digamos esa lógica, ¿no? Entonces, yo siempre digo que al final, o sea, llegar al destino vas a llegar, pero obviamente creo que cuando tú tienes matemáticas, y ya según el nivel que tengas de matemáticas, te va a costar muchísimo menos. Yo conozco mucha gente que, por ejemplo, cuando yo hice el módulo en su día, de, por ejemplo, ingeniería de caminos, que sabes tú que a eso tienen mucho nivel de matemáticas, pues se metían a programación y tenían, yo lo notaba que cogían los conceptos muy rápido. ¿Por qué? Porque como tú decías, ya tienen mucho ganado, aunque ellos no lo sepan. Es decir, mucha gente se piensa que programar tiene muchas matemáticas, tiene conceptos, como hemos dicho. Entonces ayuda bastante, en mi opinión. Volviendo un poco a esto, lo que acabo de decir, ¿crees que las matemáticas nos hacen que las entendamos más fácil, más rápido? O sea, tú, por ejemplo, que has hecho el paso, ¿no? De decir, yo tengo matemáticas y luego he programado. ¿A ti te resultó muy fácil empezar a programar o cómo se te hizo? O sea, ¿se te hizo cuesta arriba, cuesta abajo? ¿Cómo piensas? Bueno, A ver, todo me cuesta, ¿eh? fue, También te digo, todo cuesta. mm, No quiero decir que si tienes matemáticas los pillas al vuelo, pero también al final es un poco acostumbrarse. Pero a lo que me refiero es, cuando tú tienes matemáticas, como tú ya tienes esos conceptos, quiero decir que no es lo mismo que alguien que yo, por ejemplo, yo matemáticas tenía lo justo para pasar el día, o sea, lo justo. Lo típico de suma, división, raíz cuadrada, el segundo grado, la ecuación de segundo grado y ya está, no me acuerdo más. O sea, ese tipo, ¿no? Por así decirlo, o sea, lo básico, creo yo. ¿Tú piensas que si, por ejemplo, si tú tienes matemáticas, tú que has tenido matemáticas, cuando te has tenido que hacer algo de algún código y tal, a ti te ha sido más sencillo entenderlo? Digo entenderlo, no digo hacer el código como tal, digo a nivel de entendimiento. creo que sí y que no. Ujú. Cuando yo estuve en la universidad, en la carrera de matemáticas, tuvimos una rama que era especialmente para matemáticas. Entonces ahí tuvimos una introducción a la parte de programación, pero siempre orientada a la matemática. Entonces cuando estudié la maestría, resulta de que de los 15 que éramos en la promoción, yo era el que no sabía absolutamente nada. No sabía absolutamente nada. Cuando me hablaban de HTML, CSS, PHP, bases de datos, yo decía, ¿dónde estoy aquí? ¿Qué es este lugar?
Pero sí, creo que la parte de matemática me ayudó mucho a entender los conceptos, Mm, porque recuerdo de que las primeras 2 semanas para mí fue horrible. Y aunque no es programación como tal, la maquetación y los mm, estilos, la idea de tener que pasar un concepto de matemática a pasarlo a algo totalmente diferente fue un pequeño impacto. mm, Pero luego cuando ya empezamos a ver las funciones de los lenguajes, mm, las variables, ahí ya todo cambió. Fue mm. como, wow, qué bonito es esto, es lógica, es todo lo que he estudiado.